Hola gente querida, ¿cómo les va? Estamos una vez más en Bilbao, en el Parque Doña Casilda. El día está fresquito, así que por eso estoy así abrigadito, estoy metidito en mi camperita. Solía ser un parque privado que fue donado y ahora pertenece al pueblo básicamente, que es un lujo, uno de los parques más lindos que conozco. Voy a ir pasando por cada una de las cosas que tengo en el escenario, en el set acá armado, y contándole un poco el porqué de cada una de ellas. Espero que les ayude, que les sea de mucha utilidad. Esto lo hago para gente que está empezando y para gente que tiene experiencia. Puede ser un muy lindo regalo en estas fechas para regalar. Son cosas que son bastante económicas, casi todas diría que menos de 30 euros, así que ese puede ser el título del video. Son todas cositas que pueden ir encontrando en tiendas y en Amazon. También lo pueden encontrar de segunda mano, pero hacer cosas económicas quizás se ahorran la búsqueda, se ahorran también el tema de los tiempos de envíos, y si necesitan un momento de devolverlo o cambiarlo, lo que sea, siempre es un poquito más fácil. Les dejo los links en la descripción y en los comentarios. Una cosa que yo considero fundamental es el afinador, porque aunque tengan oído absoluto, aunque sepan afinar muy bien, aunque tengan una referencia para afinar, el afinador los va a sacar de un mal trago, porque si están con mucho sonido ambiente no van a poder escuchar su instrumento por lo general, así que esto les va a ahorrar muchísimo tiempo y dinero, y sobre todo concentrar las energías en tocar y poder afinar bien con la voz. Yo estoy usando este que es de pinza, es de la marca Admira, es una marca que suele hacer cosas muy económicas, y siempre tengan de repuesto una o dos pilas de las redonditas por el cambio, porque una vez que se va quedando sin pilas, la potencia de la luz va disminuyendo, así que por eso la van a notar más débil. Si ven que les pasa eso es porque se están quedando sin pilas claramente. Yo uso una correa muy económica, color hinche, que me gusta, llama mucho la atención, me encanta, cómoda, así que la pueden encontrar por 5 o 10 euros, es lo que vale. A mí me gusta tocar de pie porque me parece que transmite mucha más energía. Un pie de guitarra. ¿Por qué el pie de guitarra y por qué en la calle? Bueno, yo es una de las primeras cosas que saco a la hora de armar el set, porque pongo la guitarra, ya no corro el riesgo de que se me caiga, no la apoyo en la pared, sino que ya la pongo ahí. Este es un pie muy liviano, súper fácil de armar, como verán, es una V corta, muy fácil. También porque lo primero que pongo es un cartelillo, que lo pueden ver ahí con su servidor, quien les habla. Entonces, si bien estoy armando, la gente ya se va dando cuenta que hay alguien que va a tocar. También si hay un músico que se acerca, ya sabe que va a haber un músico cerca. Así que bueno, si tienen ganas de saber cómo armar un cartelillo que les pueda dar resultado, por qué uso cartel y qué pueden incluir en el cartel, déjenme en los comentarios si les interesa, y puede ser uno de los próximos videos que haga. Siguiendo con el pie, es un pie que vale aproximadamente 10 euros, los pueden encontrar entre 10 y 15 euros. A mí me gustan estos porque son muy prácticos y livianos, no lastiman el instrumento, y bueno, y creo que es una de las cosas fundamentales también para llevar. Lo que recomiendo para las fundas es que tengan muchos bolsillos, que sean acolchadas y en lo posible que sean impermeables. Esta es de las más económicas. Yo antes usaba estuche, pero la verdad que el estuche te saca una mano de las que estás usando, y si tenés que estar subiendo escaleras o cambiando de tren o medio de transporte se complica un poquito más, así que yo opté por la funda, que me la puedo poner en la espalda. Así que esta es una funda de la marca, no me acuerdo, vamos a buscarla, pero también es una funda que vale más o menos 25 euros. Ahí está, Cajaya, la marca Cajaya, ¿vale? Es de las más conocidas también, así, son cosas económicas, así que muchísimas gracias. Te agradezco. ¿Es ahí, no? ¿Eh? ¿Es ahí? Sí, donde tú quieras, viene muy bien. Qué grande, la gente amable, mientras estoy haciendo el video se copa y se acerca. Fantástico, me encanta hablar con la gente. Voy a hacer un video de conversaciones y gente y gestos lindos y no tan lindos. Una de las cosas que podemos encontrar en mi funda son pilas recargables para el ampli, que ya se los voy a mostrar. El mío usa 6, yo siempre tengo 6 puestas y 6 de recambio, porque
Si me llega a tocar en un día que no puedo conseguir pilas, se me puede arruinar el día de laburo, así que por eso siempre tengo de recambio. ¿Qué uso? Estas son unas clásicas, unas Sony, pero bueno, hay muchas marcas. Les voy a dejar también los links junto con un cargador, así que bueno. Yo tengo una armónica, un portaarmónica. La armónica sí la recomiendo, es una Marine Band de Hohner. El portaarmónicas no se lo recomiendo, es un portaarmónicas muy berreta, pero bueno, ya me compraré otro en algún momento. Creo que va a ser un buen regalo de Navidad, así que les voy a dejar también los links de este, que no se los recomiendo, y uno que sí les voy a recomendar, que va a ser el que me voy a comprar yo. Cuerdas de recambio, tengo claramente las que están puestas en la guitarra y tengo unas de recambio por si se me rompen. Yo estoy usando unas D'Addario. Tema cuerdas, los que les recomiendo, y si le van a regalar a alguien, es regalen de a pares. Es decir, un juego de cuerdas puede estar de lo más económico 5 euros para arriba, pero regalen dos de la misma marca, porque si se llega a romper tienen un recambio de la misma marca, mismo modelo, por ende va a tener un sonido similar. Para tocar en la calle, yo por lo general cambio la cuerda una vez por mes, a menos que tenga un bolo, y la cambiaría una semana antes de cada bolo. Pero bueno, para que sepan, ese es más o menos el ratio de cambios tocando en la calle. A menos que se te rompa o justo venga un temporal o se te oxiden porque se te mojaron, porque te agarró una lluvia o lo que sea. Yo uso estas D'Addario que me encantan, tienen un muy lindo brillo, están reforzadas, así que aguantan mucho. Sinceramente D'Addario es una marca de confianza y súper recomendable. Seguimos. Si les gusta este video y les gusta el contenido que estoy haciendo, no se olviden de suscribirse, denle la campanita, denle a me gusta, compártanlo, que siempre viene bien, es una muy buena forma de apoyar el canal. Pie de micrófono, esto es un pie de micrófono que está aproximadamente 10 euros también. De ahí para arriba van a encontrar muchísimos pies de micrófono. Entre 10 y 20 euros siempre pueden estar variando unos pies de micrófono decentes. Mi recomendación es que vean que las tuercas sean más o menos de calidad, que no se oxiden y que no sea muy pesado ni muy liviano, porque si es muy liviano viene una ventisca y te lo tira, ¿vale? Lo que pasa es que yo lo tengo con el famoso Shure SM58, que si se cae se puede romper la baldosa. Ya tuve problemas con el ayuntamiento, tuve que pagar una multa porque se cayó y se me rompió una baldosa que parece que era justo era patrimonio histórico de Bilbao, así que la tuve que pagar. No, mentira, chiste mal. ¿Qué más podemos encontrar? Shakers, una pandereta para seguir el ritmo. Siempre hay un sonidito que acompañe, viene bien. Unos huevitos por si alguien se acerca y tiene ganas de hacer musiquita. Alguna vez he regalado estos huevitos a los niños que se acercan y nada, se les da una alegría. También una pandereta puede estar valiendo unos 10 euros. Y los huevitos estos entre 1 euro y 2 euros es lo que vale cada uno. Seguimos. Lo que considero súper importante es la mochila. Piensen que muchísimas cosas que les estuve mostrando van adentro de la mochila. La mochila, la marca no es tan importante. De hecho, no paguen marca, sino que paguen calidad. Paguen que sea impermeable, que tenga muchos bolsillos, tengan todo bien organizado para a la hora de sacarlo perder la menos cantidad de tiempo posible. Tenerlo bien prolijito, los cables que se puedan enrollar bien. Eso. Y que tengan también para obtener líquido a las afueras, nunca adentro, para que no se mojen, que puedan poner comida en alguno de los bolsillos, así tienen un snack para cortar el día al momento de los descansos y los recreos. Otra cosa súper importante, último pero no menos, es el carro con los pulpos. Este carro
Realmente no es la mejor recomendación, es un carro que me dieron, que me dejaron porque justamente el último se me rompió. Le voy a dejar también el link de uno que sí recomiendo, que yo recomiendo que tenga 4 ruedas. Este está muy bien, es muy liviano, pero lo que pasa es que te cae todo el peso sobre la mano, tampoco es tan resistente, entonces si bien de momento me está aguantando, bueno, siempre si se puede invertir un poquito más en el carrito es lo más recomendable. ¿Qué más? Bueno, acá pueden ver los pulpos, ¿está bien? Para aguantar el ampli, y esto es donde engancho el pie de micrófono y voy andando así. Otra cosa que es bastante importante son los cables, acá los pueden ver, ¿bien? Este cable es el del micro, la pastilla, que es una Seymour Duncan, que está en la guitarra, que eso sí es un poquito más carito. Pero si ustedes, depende de la guitarra que tengan, pueden tener un cable que puede estar valiendo también 10 euros, de la marca Stag, y este justamente es el cable que es XLR para el micro. Bueno, recorre todo hasta ahí. Los cables siempre se tienen que fijar que más o menos tengan la ficha bien, que no estén cortados. A ver, lo básico. A ver, un cable de estos vale aproximadamente 10 euros. Esta es la línea media de Stag. A mí me dan bastante buen resultado. Yo como lo uso para este en particular, lo uso para en vivo. Después en casa tengo un poquito mejor para lo que es micros. Se lo super recomiendo, está muy bien. No mete ruido y es livianito. Bueno, otra de las cositas que siempre llevo es un atril por algunos motivos. Uno, para acordarme claramente de las letras, pero no de todas las canciones. Claro, algunas las canto ya de memoria, muchas de las favoritas, de las que ya las vengo cantando hace bastante. Pero si hay alguna canción que es bastante nueva en el repertorio, claro que me ayudo con esto, porque prefiero no cantar mal la letra a tener que estar leyéndola. Pero además, cuando tengo algún tiempito muerto, sobre todo a los mediodías, después de comer o algo, y quiero ensayar un poquito, también lo tengo ahí, me voy ayudando del atril, sobre todo cuando ya voy armando el escenario, el set, y ya pierdo mucho menos tiempo, porque ya lo tengo todo armado. Este atril es de los más económicos, livianito, fácil de armar, transportable, no de los más profesionales, pero aproximadamente lo van a encontrar por 10 euros. También lo pueden encontrar de segunda mano, estas cosas, mientras que estén bien conservadas, siempre vienen bien. Bueno, espero que les haya gustado este videito. Enseguida vamos a hacer algunos más con más cositas nuevas, por ejemplo charlas, por ejemplo cómo hacer un cartel que les pueda venir bien para la calle, y déjenme ideas que tengan ganas de escuchar, dudas, cositas que les interesen sobre tocar, sobre música, sobre tocar en la calle, sobre viajar. Así que bueno, será hasta la próxima. No se olviden de suscribirse, dejarme un like, y será hasta la próxima, chicos.